Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Dar inicio a este ciclo de conversaciones, de encuentros que estamos desarrollando entre Fundación Voz y Fundación YPF. Hace ya más de 7 años que desarrollamos un proyecto en conjunto que se llama Voz y la Energía Secundaria. Ese proyecto lo que busca es generar herramientas para que docentes puedan puedan llevar a sus aulas o desarrollar en sus aulas distintos tipos de metodologías. Nosotros decimos metodologías activas para la enseñanza y el aprendizaje. También pueden llevar a veces otro tipo de nombres. Cada uno de ese proyecto marco, lo que tiene después son distintos programas en los que trabajamos en conjunto con Fundación YPF. Uno es el programa de clubes de energía, en donde nosotros intentamos que los chicos y chicas protagonicen algún proyecto, acompañados con docentes, y que ese proyecto tenga alguna incidencia en el territorio o las cercanías a la escuela. ¿Sí? La temática la eligen ellos, vinculadas con las energías renovables y sustentables, pero el proyecto lo eligen ellos. Después hay un proyecto de metodologías activas para aprendizaje significativo, que también hacemos a veces talleres presenciales y virtuales en las diferentes provincias. Y el que hoy nos convoca, que es el proyecto de enseñar y aprender matemáticas a través de la resolución de problemas. Díganme, chicas, si lo menciono bien, yo creo que sí. Siempre le agrego alguna palabrita, pero bueno, las chicas son las especialistas, así que después lo van a decir mejor. Que también, ¿no? Buscamos, no nos gusta hablar de lo novedoso, porque justamente no es nuevo ni es novedoso lo que estamos proponiendo, pero sí es una metodología que entendemos que puede darle más y mejores herramientas a ustedes para llevar la enseñanza de las matemáticas adentro de las aulas, adentro y afuera de las aulas, ¿no? Porque no siempre el contexto educativo es adentro del aula. Así que para eso nosotros fuimos desarrollando un material y una guía que entiendo que les fue enviada junto con el mail de invitación, y si no, yo ahora después les dejo el link para que la puedan descargar. Es de descarga gratuita, pueden compartirla con todos los docentes de matemática que conozcan, pueden ser de su provincia, de su localidad. No, la idea de los materiales que producimos además es que sean de divulgación libre y gratuita, ¿no? O sea, no buscamos generar una rentabilidad con esto, sino todo lo contrario, que ustedes puedan trabajar el material y adaptarlo de la manera que ustedes planifican también el año, ¿no? Que esa es otra de las virtudes. Cada uno de estos talleres y de estos espacios formativos siempre buscamos generarlos en conjunto con los ministerios de educación de cada una de las provincias. Acordamos, bueno, además de qué formato tiene el encuentro, cuánto tiene que durar, intentamos hacer también muchas veces todo lo que es el registro de los tramos formativos para que ustedes después tengan la certificación y demás. Todas estas cuestiones nos gusta trabajarla siempre federalmente con cada uno de los ministerios, porque entendemos que no se construye desde la óptica que cada uno tiene sobre qué tiene que ser la enseñanza y el aprendizaje, sino que federalmente hay digo, cada persona, ustedes como docentes no conocen mejor que nadie lo que pasa en cada una de las aulas y de sus aulas y con sus estudiantes, y también en los ministerios conocen qué pasa en los territorios, ¿no? Nosotros no podemos llegar como extraterrestres y querer decirles, che, miren, esta idea nos parece súper interesante, sino que nos parece que es mucho mejor co-construir con otros. Y un poco también este taller se van a dar cuenta cuando las chicas presenten el material, que también va a ser un mejor taller siempre y cuando ustedes participen, comenten. Digo, ahí también buscamos, no va a ser solo un taller explicativo, sino que siempre hay una instancia de participación y demás que las chicas proponen. Así que siempre que participen en esas partes estaría genial porque es mucho más constructivo y enriquecedor. Dicho todo esta salutación más formal, les presento a las autoras del material y las coordinadoras de este espacio formativo, María Paula Trigini y Cecilia de Cortázar. Son quienes han hecho este material junto con Débora Sanguinetti, que hoy no puede estar presente, pero las tres son coautoras de este material y de esta guía que les voy a estar adjuntando. Las presentaría, pero me parece que es estirar todo a esta introducción que estoy haciendo, así que les pido a las chicas que se presenten, que lo van a hacer mejor que yo, y les cedo la palabra.
esperando que lo disfruten, que les sea útil y que cualquier cuestión me pueden ir escribiendo por chat. Y yo voy a estar atento al chat. Así que muchísimas gracias por participar, por estar, y Pau, te dejo la palabra. Bueno, gracias Facu. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a este taller. Bueno, les cuento un poquito sobre mí. Soy profesora residida en la UBA de matemática y después hice una especialización en didáctica de las ciencias y en la actualidad soy alumna de doctorado, o sea, soy estudiante de doctorado. Trabajé y trabajo actualmente en la Universidad Nacional de UNAUR, acabo de cambiar de trabajo, perdón por mi tilde, y trabajé en la Universidad Nacional de General Sarmiento en materias de matemática y actualmente estoy trabajando en materias de formación docente, lo que serían las didácticas específicas, y pasé por algunos lugares que seguro conozcan, trabajé en Infod, ahora está terminando una actualización de la cual soy autora junto con Débora Sanguinetti, de algunas de las clases que se dictaron, de una actualización que está cerrando ahora en este momento. Bueno, nada, trabajé para Santillana, trabajé para Conectar Igualdad, bueno, recorrí varios lugares, algunos con Ceci, junto con Ceci, otros juntos con Débora, y junto con otros equipos, y en la actualidad estoy dictando didáctica 2 en el profesorado de matemática de la UNAUR, y nada más. Ceci, ¿querés presentarte vos? Y después arrancamos ya con el laburo, que es lo importante. Bueno, hola a todos y a todos, hago un mini CV. Bueno, mi nombre es Silvia Cortázar, yo me recibí en la Universidad Nacional de La Plata, es donde vivo, y hoy por hoy trabajo todo acá en distintas dependencias académicas de la universidad. Trabajo en la Facultad de Ingeniería, que ahí también hago investigación sobre la educación mediante la aplicación. No estoy, perdón que están hablando y estoy como, puede ser. Ay, creo que hay algún micrófono abierto. Me desconcentré. Bueno, perdón. Les contaba que hago investigación, aparte de trabajar en una cátedra que es Probabilidades Estadísticas en Ingeniería, hacemos investigación con un grupo de personas sobre educación mediante aplicaciones. Después trabajo en escuela secundaria, trabajo en la Facultad de Bellas Artes y soy tutora de la carrera de profesora de matemáticas, que acá en La Plata se da en la Facultad de Humanidades. Y estoy en el ingreso tutoreando a los ingresantes. Y bueno, y como contaba Pau, escribimos algún material juntas, trabajamos también en la escuela secundaria juntas como equipo, y bueno, también estuve tutora para Infod, así que bueno, ese es un poquitito mi recorrido. Bueno, la idea, ahora voy a empezar, voy a presentar pantalla, díganme si lo pueden ver bien. La idea un poco de este taller es acercarles un poco el material que produjimos, que es un libro que ustedes ahora, allá, creo que no se ve, ¿no? Perdón, ya estoy, acá estamos. El libro, que se llama Enseñar y Aprender Matemática a partir de la resolución de problemas, está en su versión en digital, que el enlace seguramente lo va a pasar Facu por el chat de Zoom, y a partir del registro de ustedes en la asistencia de hoy, Fundación IPF y Fundación Voz envía un ejemplar impreso. Creo que, si voy a decir bien, envía uno para la escuela por la cual ustedes participan del taller, y uno para ustedes. Y la idea del taller hoy un poco es acercarlos a qué propuestas tiene este taller, y qué ideas, y contarles un poco la cocina de cómo se armó este material. Así que, en un primer momento la idea era, bueno, presentar un poco el equipo, que ya eso está sucediendo, y contar que atrás de esta producción hay un enfoque de enseñanza de aprendizaje, y la idea es un poco explicitarlo, qué entendemos nosotras por enseñar y aprender matemática a partir de la resolución de problemas,
En un segundo momento voy a compartirles el formato digital para que veamos juntos un poco y recorrerlo, y contarles cómo está estructurado y cuáles son las partes. Y en un tercer momento vamos a meternos a analizar en profundidad uno de los problemas que está en el libro, y bueno, la idea es intercambiar un poco respecto de su experiencia con los contenidos vinculados con ese problema, y contarles nosotros un poco casi todos los problemas que están en el libro fueron implementados previamente por nosotras en más de una ocasión y puestas a prueba para enriquecernos de lo que pasa realmente en las aulas y compartirlo, y eso van a ver que también está, es parte de lo que escribimos en el libro, y por eso nos gustaría también escucharlos a ustedes respecto de ese problema. Así que la idea es ahí hacer un espacio un poco más colectivo en el tercer momento, a raíz de uno de los problemas del libro. Bueno, para empezar, estoy con un problema con el mouse, para empezar, una cuestión que queríamos explicitar era un poco el enfoque de enseñanza que subyace a la producción de este libro, o sea, en términos de esta pregunta de qué entendemos por enseñar y aprender matemática a partir de la resolución de problemas. Entonces, para poder entrar un poco a esta idea, nos gustaría explicitar un poco cómo entendemos la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Entonces, en un primer momento, y a nivel general, nosotros entendemos que la actividad matemática, tanto de matemáticos como la que sucede en el aula, es un producto social, histórico y cultural. Con lo cual, una de las principales funciones que tenemos los profesores de matemática al estar adentro del aula es acercar a nuestros estudiantes a esa cultura matemática. Para eso creemos que una forma de pensar la clase es como una comunidad de producción de conocimiento. Entonces, la organización de la clase estaba, el foco está puesto en el docente presentando una situación y generando determinados intercambios colectivos entre los estudiantes y con el docente a partir de estudiar esa situación. Esa situación que trae el docente tiene que implicar en el conjunto de la clase un trabajo intelectual, ¿sí? No es una situación muy alejada, pero tampoco es una situación que resuelvan sin ningún tipo de dificultad. Y la idea que este desafío que se presenta a partir de problemas implica, según nuestra visión, una construcción, o sea, no es que implica, sino que habilita una construcción del conocimiento con sentido. Entonces, vamos a seguir acá. O sea, todo lo que acabo de desarrollar parece como en la teoría muy lindo y muy pomposo. La idea es que nosotras formulamos ciertos interrogantes a partir de esta idea de qué significa enseñar y aprender y cómo pensamos la enseñanza de la matemática en vinculación con la idea de trabajar a partir de problemas. Entonces voy a compartir estos interrogantes. La idea no es responderlos, o no totalmente, sino que son interrogantes que nos van a acompañar durante todo el taller y podamos esbozar alguna respuesta, aunque sea provisoria, de alguna de estas preguntas, pero no son preguntas cerradas, sino al contrario, la idea es empezar a problematizar la enseñanza a partir de problemas. Entonces leo para todos. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para que una situación, o sea, un enunciado con ciertas preguntas, se vuelva un problema para un conjunto de estudiantes en un determinado entorno? Este interrogante que aparece tiene que ver un poco con la idea de que una situación o un enunciado por ciertas preguntas, bajo ciertas condiciones o bajo cierto contexto, puede ser un problema para un conjunto clase y no para otro. O sea, los problemas, para que una situación se vuelva, un enunciado con preguntas se vuelva un problema, tiene que estar contextualizado según el grupo al cual llega ese problema. O sea, no hay problemas universales para todos que sirven siempre sin adaptación, sin modificación. Otro aspecto es
qué características debería tener un problema para que pueda ser utilizado como recurso para la enseñanza, ¿sí? O sea, los problemas al servicio de la enseñanza, el trabajo con problemas al servicio de la enseñanza y no al revés, ¿sí? Otro aspecto es cómo podemos gestionar los problemas en el marco de la clase para potenciar la actividad matemática que se genera a partir de ellos. Como todos ustedes saben, uno puede llegar al aula con un determinado enunciado, con ciertas preguntas, y la gestión de la clase, y las preguntas que emergen a partir de que esa situación está dentro de la clase, puede ir modificando el rumbo de ese problema. Con lo cual, para nosotras, cuando hablamos de el trabajo a partir de problemas, no nos estamos refiriendo solamente a ese enunciado con esas preguntas, sino que también nos estamos imaginando a un docente gestionando eso con cierta intención didáctica. Entonces, los problemas con esa gestión docente, o sea, los enunciados con la gestión docente, es a lo que nosotros llamamos problemas, ¿sí? Otro aspecto a tener en cuenta es cómo podemos convertir la tarea de resolución de problemas en una oportunidad para desarrollar propuestas que favorezcan y enriquezcan los aprendizajes de los estudiantes. De vuelta, quiero que a partir del trabajo con este problema y gestionándolo con esta intención didáctica que yo le pongo a la gestión de este problema, lo que ocurra es que aprenda más y mejor matemáticas, ¿sí? No que solamente quede en el hecho anecdótico de trabajo con problemas. Y otro aspecto que para nosotros también es parte de nuestro enfoque de enseñanza, tiene que ver con la última pregunta, es ¿por qué es necesario incluir una instancia de reflexión junto a los estudiantes luego de resolver un problema? ¿A qué es lo que queremos traer acá con esta pregunta? La idea de encuentro una estrategia adecuada, óptima para resolver el problema. ¿Termina ahí el trabajo con el problema? Bueno, para nosotras no. O sea, el problema es una excusa para discutir de matemática, con lo cual la reflexión sobre cuáles fueron la estrategia que me permitió resolver ese problema, cuáles fueron las estrategias que no fueron adecuadas y por qué, y entender por qué esas estrategias no fueron adecuadas, cuáles fueron los errores y de qué manera se trataron los errores en la clase que surgieron a partir del intento de los estudiantes de resolver ese problema. Todas esas cuestiones tienen que tener un espacio dentro de la clase que permitan que el estudiante reflexione sobre los conocimientos que estuvo poniendo en juego al enfrentarse a ese problema, qué conclusiones se pueden sacar. Ese espacio de reflexión tiene que estar guiado y acompañado por el docente. No es algo espontáneo que hagan los estudiantes por el solo hecho de poner ciertos enunciados por ciertas preguntas en la clase, sino que también ese espacio de reflexión tiene una intencionalidad didáctica de parte del docente. Entonces, como ven, estas preguntas me sirvieron un poco para enriquecer un poco la idea de a qué nos referimos con los problemas en la clase de matemáticas. Avanzo un cachito, Ceci, ¿querés sumar algo? Todo bien, Pau. Bien. Bueno, les cuento que nosotras para escribir el texto del libro, para producir las distintas propuestas que están en el libro, fuimos como hacemos todos al querer producir algo, leyendo y buscando distintos referentes, la didáctica de la matemática, que nos sirva para pensar la propuesta global y cada una de ellas. Entonces, acá lo que queríamos compartir es una de las citas que está en el libro, que tiene que ver con la introducción esta que estamos abriendo, que es de Charnay y que tiene que ver con los problemas en la clase de matemáticas, y cómo él concibe esta idea de trabajar con problemas en la clase. Entonces leo para todos. El alumno debe ser capaz no solo de repetir o rehacer, sino también de resignificar en situaciones nuevas, de adaptar, de transferir sus conocimientos para resolver nuevos problemas. Y es en principio, haciendo aparecer las nociones matemáticas como herramientas para resolver problemas, como se permitirá a los alumnos construir el sentido. Solo después estas herramientas podrán ser estudiadas por sí mismas. Entonces acá lo que trae un poco el autor es la idea de que a partir del trabajo con problemas,
es que van a ir, los alumnos se van a ir acercando a cuáles son las nociones matemáticas que se vinculan con las relaciones que moviliza ese problema. Y recién ahí, cuando esas nociones matemáticas sean explicitadas después de la reflexión, del trabajo de sistematización con esos problemas, esas herramientas van a estar disponibles para otras situaciones. Con lo cual esta idea de pensar a la situación problema como de manera íntegra y no solo asociado al enunciado, nos permite discutir esta idea de que ahí, con ese tipo de trabajo, es donde van a aparecer esas nociones matemáticas. Así que avanzo un cachito más. Entonces, acá, en esta primera parte, toda esta primera parte que desarrollé un poco tiene que ver con cuál es nuestra concepción de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, y ahora sí, la idea es ir de lleno a el material, les voy a mostrar la versión digital, a ver si puedo. Acá está. Como ven, la estoy mirando directamente de la web, está subida a la web. Así que la pueden descargar. Esta es la tapa. Bueno, tiene acá tiene una tabla de contenidos, un índice, que lo vamos a ir recorriendo. Acá hay una introducción de Fundación YPF, una de Fundación Voz, después una compañera de trabajo, que es Carmen Cesa, hizo el prólogo del libro, la cual compartimos varias de las cuestiones que nosotros estuve desarrollando rápidamente. Seguramente la conocen, pero es una referente en la didáctica de la matemática de nuestro país. Hay una primera introducción para el equipo docente que tiene que ver un poco con estas ideas que estuve desarrollando. Acá está la cita de Yarnay, y cuenta, bueno, desde dónde nosotros pensamos la resolución de problemas, y al final hace una breve descripción de cada una de las propuestas. El libro tiene 3 propuestas. La primera de estas propuestas se llama La enseñanza de las funciones mediante situaciones de modelización, el modelo de calentamiento del agua. Es una propuesta que está inspirada en otro de los libros del ciclo de YPF y Fundación Voz, que es de Ciencias Naturales, en donde en uno de los libros de Ciencias Naturales se estudia, se hace el experimento y se estudia y se discute el proceso de calentamiento del agua. Entonces nosotras, a partir de esa situación que se estudia en el libro de Ciencias Naturales, empezamos a pensar... El código postal acá, 9120. Creo que hay un micrófono abierto, perdón. Ahí lo muteé. Gracias, Ceci. Lo digo porque creo que no sabía la persona que estaba abierto, por eso quería... bueno, a partir de esta situación del calentamiento del agua que toma y se estudia y se discute en el libro de Ciencias Naturales, obviamente desde la mirada de las ciencias naturales, nosotras nos pusimos a pensar qué puede aportar la matemática a este modelo, y aparecieron, bueno, diversidad de asuntos ahí a discutir, pero el primer asunto que inspira el primer problema del libro tiene que ver en cómo se acuerda un determinado modelo para explicar un determinado fenómeno, como puede ser el calentamiento del agua. Entonces, a partir de esa discusión, dijimos, bueno, hay un montón de cuestiones que emergen por las relaciones que están en juego en ese modelo de calentamiento del agua, y hay otras que se acuerdan, que son o sea, arbitrarias, porque se acuerdan porque hay que acordar, en este caso se acuerda un modelo. Las ciencias naturales directamente dicen, el modelo de calentamiento del agua, hay una situación de variación uniforme creciente hasta el punto de ebullición, y después se mantiene constante la temperatura. Entonces, nosotras problematizamos un poco de qué manera se puede llegar a ese acuerdo, y por qué ese acuerdo es el que prevalece en las ciencias naturales. Entonces, cuento un cachito el primer problema con más detalle, después vamos a ir más rápido porque
hay muchos problemas en el libro y no vamos a poder meternos con todos con el mismo grado de profundidad. Entonces, el problema que pretende tener como conclusión un acuerdo respecto a qué se va a llamar el calentamiento del agua, tiene un relato de una experiencia, que es como si fuese un experimento, a partir del cual se extraen datos, ¿sí? Por medio de un registro tabular, de una tabla. Entonces, en esta experiencia aparecen, no me quiero poner a leerlo acá, pero aparece relatado de qué manera se lleva a cabo este experimento. Claramente ya desde el relato de la experiencia aparecen algunas cuestiones a discutir en el aula, porque los chicos, algunas cosas aparecen, concepciones de los chicos de qué significa calentar el agua, qué significa el punto de ebullición, que por ahí no tienen todavía ese manejo, pero es a propósito del relato de esta experiencia que se puede empezar a discutir todas estas cuestiones o retomar si es que en el aula se trabajó con el problema del calentamiento del agua desde otras ciencias o desde las ciencias naturales. Entonces, a partir de este relato y de este conjunto de datos, se hacen determinadas preguntas que movilizan algunos conocimientos. Por ejemplo, una de las preguntas es ¿qué temperatura tiene el agua a los 20 segundos? Que es un tiempo que no está registrado en la tabla, con lo cual los estudiantes empiezan a hacer determinadas conjeturas para estimar ese valor. Bueno, y aparece ahí todo un juego de relaciones matemáticas que es proporcional, que elijo un valor cualquiera. Bueno, y aparecen ahí un montón de discusiones. Este problema lo analizamos en detalle en un taller que dimos el año pasado, no sé si alguno de ustedes participó, pero bueno, lo analizamos el año pasado. A partir de este problema se discute sobre los gráficos que podrían llegar a representar la situación de calentamiento del agua, se llega a un acuerdo. Acá, después del enunciado del problema, ven que en el libro está el enunciado del problema, todo está en una doble página, el enunciado del problema, y después de cada problema aparecen ciertos lineamientos de lo que sería un análisis didáctico y también contar alguna experiencia nuestra respecto a qué nos pasó con este problema. Entonces aparece el análisis de cada uno de los ítems y algunas cuestiones más relevantes a tener en cuenta. Está destinado al docente, este escrito que está acá, y es a partir del problema que se da. Esta lógica, sí, ¿alguien quiere preguntar algo? No, eso, para agregar eso que hoy dijiste, que como dijo Pau, hoy todos los problemas, o la mayoría fueron llevados al aula, este fue uno de los cuales fue al aula, entonces volvimos a reescribir algunas cosas, o volvimos a replantearnos algunas preguntas, por, bueno, la recepción que tuvo en nuestros estudiantes. Y bueno, también era para agregar eso de que íbamos y veníamos. Sí, creo que lo leemos de vuelta y lo cambiaríamos. Exacto. Todo el tiempo en movimiento, sí, a partir de la experiencia, de lo que nos cuentan, los que nos llevaron a cabo. Exactamente, eso te iba a decir. Por ahí algunos nos cuenta y tuvieron que ellos mismos cambiar algunas cuestiones, y bueno, todo está bueno porque aporta y nada. Bueno, a partir de este primer problema, acá hay como compartidas ciertas conclusiones que se pueden sacar. Por ejemplo, acá leo un pedacito. El modelo de calentamiento del agua, la variación de temperatura es uniforme hasta el punto de ebullición, a partir del cual se mantiene constante por un tiempo. Es decir, la temperatura aumenta lo mismo en iguales intervalos de tiempo y luego alcanza un punto y luego de que alcanza un punto de ebullición no cambia. Bueno, este es un relato coloquial de algunas cuestiones que se pueden concluir a partir del trabajo con el primer problema. Después siguen los problemas. Esta primera propuesta, a diferencia de la segunda, que ahora cuando lleguemos, es una propuesta que incluye una secuencia didáctica en torno a una misma situación a estudiar, que es el modelo de calentamiento del agua. Entonces están organizados los problemas con una determinada lógica, y como ustedes ven que acá dice problema 2, dice ejemplo de un problema que implica la interpretación de un modelo. Cada uno de estos problemas, como dijo Facu y también dijo Ceci, la idea es que este no es
el problema hermoso que no pueden llevar, sino que es un tipo de problema. El tipo de problema que implica, por ejemplo, la interpretación de un modelo. Puede sufrir variaciones, modificaciones, adaptaciones, pero lo que se quiso ilustrar con este problema es eso, es un problema que requiere que se ponga, que se interprete el modelo que se va a trabajar, que es el calentamiento del agua. Entonces acá, bueno, este problema tiene distintos gráficos y pregunta respecto de cuál de ellos sirve para representar determinada situación que está en el enunciado. Después del enunciado del problema aparece nuestro análisis didáctico y contar un poco nuestra experiencia con este problema, algunas conclusiones que se pueden llegar. Bueno, por ejemplo, acá para finalizar la puesta en común se puede realizar algunas ideas de cómo gestionar y enriquecer este problema. Después viene un tercer problema en el que se propone aplicar un modelo ya dado. Acá, para poder establecer el modelo, se da una fórmula con cierto dominio de validez y con cierta información en el enunciado inicial. Voy a hacer una aclaración porque por ahí, como justo este modelo se describe por tramos lineales, podría pasar que muchos de ustedes crean, bueno, pero esto es para hacerlo después de función lineal. No, esa no es la idea, sino que esta primera propuesta está como enmarcada en lo que sería el trabajo de funciones en general, y cuando empiecen a mirar más en detalle las preguntas que se hacen, por ejemplo, el trabajo con este problema 3 implica que sepan usar una fórmula, que en este caso particular es de una función lineal, pero no tiene conocimientos que se requieran específicos de función lineal para desarrollarlo. Por ejemplo, no sé, la primera pregunta es, ¿cuál fue la temperatura del agua a los 10 segundos iniciado el calentamiento y a los 20 segundos? Con lo cual tienen que interpretar de qué manera usar la fórmula y en dónde evaluarla para obtener, o sea, entender que esa fórmula representa la temperatura de la sustancia a través del tiempo, y bueno, y cómo usarla. Pero no es que tienen que saber, por ejemplo, qué mide la pendiente, porque en este caso no hace falta. Entonces es una secuencia para que lo sitúen en relación al recorrido de la secundaria, ¿no? Es una secuencia que se puede trabajar cuando se trabaja funciones en general, ¿sí? Porque lo que pone en juego es la interpretación de gráficos, cómo usar una fórmula, cómo interpretar una situación en contexto extramatemático, y aspectos que no implican directamente el conocimiento particular del modelo lineal. Bueno, acá aparece un gráfico con escala a propósito, para que hagan un gráfico, porque sabemos la complejidad que tiene los chicos para hacer gráficos, con lo cual les facilitamos la escala para que no sea tan difícil. Después aparecen todos los comentarios. Aparece el problema 4 y 5, que este problema 4 y 5 son problemas, ven que dice más problemas para trabajar el modelo de calentamiento del agua. O sea, acá ya se empieza como a reinvertir conocimiento, porque no aparece algo nuevo, sino que aparecen las mismas relaciones y las mismas técnicas de resolución que las anteriores, nada más que, como todos sabemos, necesitamos problemas que nos ayuden a sistematizar dentro de una secuencia. Entonces estos problemas no traen la construcción de ningún conocimiento nuevo, pero sí reinvierten los que se trabajaron en los problemas 1, 2 y 3. Problema 4 y 5. Sí. Alejandra, ¿querés hacer alguna pregunta? Sí, a mí me quedó una duda con respecto al problema primero del calentamiento de agua. La conclusión de que la variación de temperatura es regular, Uniforme. ¿no? Es uniforme, sí. Es una conclusión matemática no, física, verificada por la experiencia. O sea, si uno mira la tabla no da. Claro, no, de hecho ves esa ahí está el conclusión. gráfico real. Acá Sí. está el gráfico. Sí, por eso
acá hay una cosa que está buenísima, la pregunta para traerla para todos. Sí. Hay una cuestión muy fuerte a trabajar, y es ¿qué es un modelo? ¿No? Un modelo, por eso acá en este gráfico que justo está cerca de la conclusión que vos enunciaste, un modelo no es la realidad, digamos. De hecho la realidad acá está en los puntos, digamos, los datos que se tomaron de la realidad son los puntos, y el modelo está descrito por la línea roja. Con lo cual aparece esta idea de que un modelo es una situación ideal, que no siempre es exactamente la que toma el termómetro, y se adapta específicamente a los datos de la realidad. Porque si uno mira los datos cuando yo digo la realidad es de la tabla que tenemos, ¿no? De la tabla que tenemos, esos puntos no describen una línea recta. Y está bien que eso suceda, porque cuando hay mediciones aparecen errores donde el comportamiento ideal no es lineal. Entonces, acá aparece una cuestión que está bien ligada a la matemática, que es que el modelo es un tipo de relación que intenta describir de la mejor manera posible la realidad, pero no es la realidad, es un modelo, es lo ideal. No sé si tiene que ver con eso tu pregunta. Estás muteada, Alejandra. Sí, ahí está. Yo eso lo entiendo, imaginé que tenía que ver con la modelización. Ahora, la pregunta es, ¿el objetivo de esta clase es trabajar con modelizaciones, es introducir lectura de gráficos, interpretación de gráficos, o pasar del lenguaje de las tablas o del soporte de tablas a un soporte gráfico? Donde me pierdo es en el objetivo matemático de la clase. ¿Se entiende la pregunta? Sí. En realidad este es un problema, que es mucho menos que una clase, porque viste que pero entiendo a lo que te referís, la propuesta que apunta. Por un lado, nosotras explicitamos ciertos objetivos del problema, pero como todos ustedes saben, esto está anterior, el objetivo del problema. Una de las cuestiones que aparece que uno puede usar un determinado problema con diversos objetivos. Y todos los que dijiste vos podrían ser objetivos de este problema. Pero ustedes como docentes, van formulando sus objetivos según su recorrido y su proyecto de enseñanza. Vos dijiste, interpretación de gráfico. Claro que sí, de hecho Débora, que es la autora que falta del libro, ella trabaja también en la escuela secundaria y lo implementó en un primer año en donde nunca habían trabajado en lectura de gráficos. Entonces ella, a propósito de este problema, empezó a discutir un poco de qué manera se lee un gráfico y cuáles son los implícitos o los acuerdos que aparecen con la lectura de gráficos. La idea de modelización es una idea que en realidad es transversal casi a toda la primaria y a toda la secundaria, pero sí aparece fuerte, como vos dijiste, la idea de modelización, de discutir qué es un modelo o poner en cuestión, por ejemplo, no sé, nos ha pasado que en aulas algunos asuntos, como por ejemplo que el punto de ebullición en esta primera situación, en el relato viste que dice, el punto de ebullición es 94,9. Y hubo aulas en donde que el punto de ebullición no sea 100, que lo esperado por la mayoría de los chicos, trajo un montón de ruido, entonces tuvimos que discutir o traer al aula que el punto de ebullición de 100 grados es en condiciones ideales y que hay lugares donde, bueno, de hecho, en el libro de Ciencias Naturales se problematiza eso y se calienta agua. Hay un video que calientan agua arriba del Himalaya y otro que calientan en un lugar más cerca del mar, y ahí se discute que el punto de ebullición depende de otras variables. En este caso eso es anecdótico, es que los chicos acepten que el punto de ebullición puede variar y que depende de distintas variables que en este caso no vamos a estudiar, porque en este fenómeno aparecen un montón de variables, como todo problema de modelización. Se elige ya en este relato,
se eligen cuáles son las variables que se van a estudiar. Así que, o sea, a partir de esta situación y de la intencionalidad que tenga cada docente con este problema o con una adaptación de este problema, se puede ir ajustando a distintos objetivos. Por eso no es que es un problema así como que ya está preparadito para llegar al aula, sino que hay que ver de qué manera usarlo según el recorrido y el proyecto de enseñanza de cada docente. No, ¿cómo? Liliana Gracias. era, ¿no? Se entiende Alejandra. como que no es Alejandra, perdón. Gracias, Se gracias. entiende como que no es tan estructurado, digamos, sino que Sí. depende, me puede habilitar a distintos objetivos. Sí, quedó clarísimo, gracias. ¿Puedo agregar una cosita, Pau? Sí, obvio. Chiquitita, y acá metiéndonos un poco nosotros como profes, porque bueno, esto no se lo podemos explicar a los chicos, pero bueno, como dijo Pau, esto lo tomamos del modelo de calentamiento de agua en ciencias naturales, que directamente ciencias naturales muestran el tramo uniforme y el constante, ¿no? Eso como que ellos en naturales se los dan así a los pibes. Bueno, entonces nosotros relacionando estas dos variables, notamos que, esto ya hablando desde nuestro punto de vista, que ya estudiadas, tenían una fuerte relación lineal, ¿no? O sea, estas dos variables. Y de hecho, las pusimos en el programa, yo trabajo mucho en estadística, y utilizamos el modelo de regresión lineal, y nos daba un ajuste entre las dos variables casi perfecto, ¿sí? Entonces, bueno, y el modelo de regresión lineal se utiliza, bueno, en un montón de situaciones para relacionar dos variables, en este caso, temperatura y tiempo, ¿no? Y obviamente que esa recta que tenemos no es la exacta, pero sí sirve fuertemente para predecir valores muy, muy parecidos, ¿sí? Entonces, bueno, nosotras corroboramos que eso realmente sucedía entre la relación entre estas dos variables. O sea, todo lo que trajo Ceci es como toda la matemática que los Claro. docentes ponemos en juego para planificar y etcétera. Pero todo esto, como dijo Ceci, no es lo que llega al aula, porque los chicos no trabajan con el ajuste lineal y todo eso. Tal cual, Sino que por eso digo, es nuestro... Claro, es como la parte, por eso yo dije al principio, vamos a contar un poco también la cocina de algunos problemas y la producción del libro. Por eso creo que, volviendo a lo que decía Alejandra y Ceci, una de las conclusiones a las cuales se puede llegar es a discutir esta idea que un modelo es una situación ideal que me permite predecir de manera más o menos confiable, digo más o menos confiable porque todos sabemos que puede fallar, lo que va a pasar en valores que no tengo en la tabla, por ejemplo. Entonces, este dibujito que está hecho a propósito, donde están los valores de la tabla y el modelo de calentamiento del agua que nosotras consideramos para que se vean estas diferencias. No sé, Ale, si te contesté del todo. Sí, incluso estaba pensando que esta modelización que se refiere a situaciones físicas o químicas, yo lo he hecho con alumnos trabajando con soluciones, ¿no? Aplicando modelos de porcentaje y demás, o sea, trabajando con porcentaje, digo, está bueno trabajar el contexto y cómo la modelización en el área de las ciencias naturales tiene un valor de aproximación, y la modelización en el área de la matemática pura tiene el valor de exactitud, ¿no? Porque no depende de factores naturales. Claro, sí, idealmente digo, pero quiero decir, una función lineal al vacío es una función lineal y no falla. Digo, mientras que una función lineal que trata de explicar el comportamiento de un elemento natural, sí va a tener avatares que la van a correr un cachito, la van a volver y demás. A eso me refería. Ahí no puedo seguir pasando, pero... A ver. Bueno,
Tengo un Sí, hijo de no, 3 años que se me metió en mi habitación, perdón. Está Rami, sí me imaginé. Esto también quedó grabado, pero bueno. Bueno, seguimos, ¿les parece? Estabas con los problemas de reinversión, creo. Sí, los problemas 4 y 5 son 2 problemas para reinvertir conocimiento, son situaciones nuevas en las cuales se puede utilizar conocimientos similares o muy cercanos a los que ya se trabajaron antes. Y había mencionado que estos problemas cumplen un rol fundamental dentro de una secuencia didáctica porque permiten sistematizar lo aprendido y ponerlo en juego en situaciones nuevas. Pero además la propuesta 1 tiene como una parte final que tiene que ver con el estudio y la evaluación. O sea, desde este enfoque de enseñanza, a partir de la resolución de problemas, el momento de estudio y de evaluación es fundamental y está como pensado como parte de la misma propuesta. O sea, en un enfoque más tradicional de la enseñanza, el estudio está ligado a que los estudiantes estudien en su casa de manera individual y casi como solitaria. En la propuesta que nosotros estamos contando, la idea es que el estudio forme parte de lo que planifica el docente, con lo cual hay un posicionamiento de que a estudiar matemática se aprende, con lo cual nosotros los docentes somos los encargados de enseñar a estudiar matemática, y está como muy pegado a la idea de evaluación, no solo a la evaluación para acreditar, sino a la evaluación en general. Digamos, la evaluación es una forma de obtener información respecto de cuál es el nivel de conocimiento de nuestros estudiantes y cuáles son los déficits o cuáles son las cuestiones que nosotros como docentes tenemos que ajustar, seguir trabajando, volver a poner en juego. O sea, esa información de 2 niveles. Para el docente, en términos de qué saben y qué hay que seguir trabajando por parte de los alumnos, y para los alumnos sobre su estado de conocimiento. Con lo cual acá hay un apartado que discutimos un poco, esta idea de evaluación más en línea, que atraviesa todo el proceso, y de qué manera aparecen algunas actividades para recuperar esa información de evaluación para ponerla en juego en la secuencia, en el aula, etc. Entonces acá aparece una para el diagnóstico inicial, una actividad para un diagnóstico continuo, o sea, es una tarea, lo que sería normalmente una tarea, y aparece también una actividad de evaluación para la acreditación, que sería lo que normalmente llamamos un examen escrito que tomamos. Cuando digo escrito, porque acá justo la propuesta es escrita. Bueno, y acá hablamos un poquito sobre evaluación, etcétera, y acá voy a pasar a la siguiente propuesta. Hay bastante escrito. Acá hay un cuadro para organizar lo aprendido. Bueno, hay distintas actividades propuestas. Todas esas actividades son en relación al modelo de calentamiento del agua. Y repito, la idea era usar el modelo de calentamiento del agua para mostrar tipos de problemas, tipos de actividades para reinvertir conocimiento, tipos de actividades de estudio. Bueno, esa es la propuesta 1. Como que ahora me parece muy intensa la propuesta 1 y todavía nos faltan 2. Aparece una segunda propuesta. En esta segunda propuesta lo que nosotros trabajamos son problemas que involucran representaciones gráficas. Esta segunda propuesta no constituye una secuencia, sino que son 3 bloques de problemas que están, ahora vamos a ver con qué están vinculados, pero no están organizados conformando una secuencia, sino que son tipos de problemas. Bueno, acá aparece toda una introducción más de corte teórico que tiene que ver con la idea de qué es una representación gráfica y algunas cuestiones respecto a la enseñanza y para tenerlas presentes para la enseñanza, y aparece, bueno, este primer bloque que es
el bloque 1 dice problemas que involucran trabajar con gráficos de barras. Entonces, acá Ceci, el especialista, vamos a meternos después en profundidad en uno de estos. Se pone en discusión un poco la idea de que los gráficos de barras son un buen inicio para empezar a trabajar con representaciones gráficas, y bueno, ahora en el tercer bloque nos vamos a meter a hacer el análisis de uno de estos problemas. Creo que es este el que vamos a analizar con profundidad, así que ahora voy a pasar un poquito más rápido. Aparecen gráficos de barras y tablas. Bueno, de vuelta está todo el análisis nuestro. Acá hay otro problema que es como al revés que el anterior. Se les pide que ellos hagan la representación gráfica, no es que está dada y la tienen que interpretar, sino que se les da la información mediante una tabla y se les pide que ellos elaboren representaciones gráficas. Después les vamos a mostrar porque tenemos producciones para compartirles. Bueno, el bloque 2, dentro de también la propuesta 2, son 3 problemas de gráficos cartesianos. Una cosita que me olvido de decir es que el gráfico, los problemas que acabo de mostrar en gráfico de barras también fueron motivados por situaciones que aparecen en el cuadernillo de Ciencias Naturales de Fundación YPF. Estos gráficos de barras aparecen en un problema de Ciencias Naturales, y lo que nosotros nos metemos en profundidad es mostrar la mirada matemática sobre esas representaciones, pero los gráficos fueron tomados del cuadernillo de Ciencias Naturales. O sea que los dos problemas del primer bloque tienen como contexto de los problemas situaciones también de ciencias naturales. Esta propuesta de gráficos cartesianos también está vinculada con situaciones extramatemáticas y tienen que ver con la interpretación de gráficos y de situaciones que están representadas mediante representaciones gráficas y preguntas y discusiones respecto de qué se puede leer con exactitud, qué se puede leer de manera aproximada, qué se puede asegurar, bueno, y distintos esos asuntos que lo que intentan ilustrar son los límites y los alcances que tienen este tipo de representaciones. De vuelta está el problema. Claudia, no sé si quería hacer una pregunta, Claudia. Sí, Dale. buenas noches. No sé si se me escucha Hola. bien. Sí, se Perfecto. escucha bien, Claudia. Sí, con respecto a todo lo que he escuchado hasta ahora, viendo hasta ahí donde vi la función cuadrática, ¿sí? Inversa, el primer panorama, ¿sí? Por lo que veo, y quiero que me corrijan, es en función lineal empezar a trabajar con los cuadrantes. Llámese que en primero y segundo y en tercero se hace una etapa diagnóstica donde introducimos números naturales, enteros, ¿sí? Y después agregamos los racionales donde podemos trabajar, ¿sí? El primer cuadrante y segundo. Ahí están ampliando la pantalla, es cuadrática. Eso se vería en el orientado, ¿sí? No es una función cuadrática. Estamos trabajando con todo lo que es razón y proporción, o sea, X y dándole valores. ¿Estoy equivocada en eso? En este caso, el gráfico no representa una función cuadrática, porque ves que acá tiene como una parte constante. Es constante. Claro, hay un tramo que es constante, con lo cual es un tramo creciente. Esto está representando la temperatura de una sustancia a través del tiempo. Entonces hay un tramo que es creciente, después hay un tramo donde la temperatura se mantiene constante, y después empieza a descender la temperatura. Sí, no lo llegué a notar bien por los Sí, anteojos. porque se ve medio chiquito, por eso te lo claro, de lejos Pero parece. al ser una recta, quiere decir que se mantiene constante la temperatura. Por eso, Claro. a eso me refería, primeramente pero trabajar, para enseñar esto, trabajar los cuadrantes, ¿sí? Empaparlo bien para que ellos puedan graficar una función lineal, ¿sí? En todo lo que es... en este problema, ahí aclaro una cosa. En este problema y en los anteriores,
no se requiere que ellos, o sea, la tarea de que los estudiantes construyan una gráfica dada cierta relación funcional que puesta mediante una fórmula o una tabla, es una tarea que aparece en algunos problemas, pero esta no es la idea. Acá la idea es el gráfico viene dado, ellos no tienen que construirlo, y lo que le queda a cargo a los estudiantes es responder las preguntas interpretando esta representación gráfica. No es que ellos la van a producir esta representación gráfica, que son Claro, o sea, tareas saber totalmente... leer, interpretar, Claro, saber el cuál es gráfico, X y cuál es Y. exacto, en este caso el tiempo que está representado en el eje horizontal, que tiene que ver con la variable independiente, que la temperatura está representada en el eje vertical y el horizontal, perdón, en el eje vertical, y que, bueno, en este caso hay registro de temperaturas bajo cero y temperaturas mayores que cero. O sea, empiezan a aparecer algunas cuestiones, tanto numéricas como de interpretación de gráficos, pero no requiere, por ejemplo, que los chicos elaboren ellos el gráfico, porque esa tarea es totalmente diferente y es compleja además, aunque vive mucho en la escuela, es una tarea compleja de que ellos elaboren el gráfico de una situación fuera del contexto de funciones lineales cuadráticas, porque lo que mencionábamos recién, que estos problemas, acá en la propuesta 2, también se pueden pensar en el contexto de funciones en general, cuando todavía no tienen las características particulares del modelo lineal cuadrático, sino que es interpretación de un gráfico y de la dependencia y todas las cuestiones que están vinculadas. Pero no requiere que ellos elaboren el gráfico, donde ahí aparecen un montón de conocimientos del modelo particular del cual van a generar esa representación. No sé si te ayudé un poco con lo que dije o te compliqué más, Sí, pero... sí, no, yo por ahí trabajo lo que es negativos con el submarino, por ejemplo, y con lo que es positivo el avión, ¿sí? De esa Claro. manera trabajo para que sepan interpretar. Sí, hay variedad de contextos que permiten trabajar con números enteros. En este caso, el contexto de este problema es estudiar la temperatura en una sustancia a través del tiempo. Es una relación del tipo funcional que está descrita mediante este gráfico. Y las preguntas que aparecen acá se pueden responder a partir de la interpretación de ese gráfico. No sé si se aclaró un poco. Porque claro, lo que estás diciendo vos es una tarea mucho más difícil que la que estoy presentando yo, que es que ellos elaboren el gráfico de una cuadrática que represente una situación particular. Esa es otra tarea más compleja, que claramente está más ligada a los contenidos del ciclo orientado, digamos. Claro, yo por ejemplo este problema lo llevé a un segundo año acá de provincia de Buenos Aires, que creo que es un primer año de ustedes, puede ser, creo que es así, como problema introductorio de lectura de gráficos, que ya trabajaron números enteros, entonces, bueno, ahí estaban las dos cositas. Y anduvo bastante bien, digamos. Pero bueno, para ponerles un ejemplo que lo pude hacer con chicos de bueno, les decía esto, 13 años es, porque acá hay de primero a sexto, ¿no? Allá es de primero a séptimo, ¿no? ¿Puede ser? Primero a séptimo, primero a quinto. Acá en Chubut, yo por ejemplo Sí, soy de Chubut, de Comodoro. sí, Tenemos en Chubut. el básico que es primero, segundo, tercero, ¿sí? Edades aproximadas entre 12 y 15 años, y el orientado en escuelas técnicas de cuarto a séptimo. Ah, no, Y entonces es igual que acá. O sea, sí, la pero secundaria por lo Son las, general las las distintas provincias técnicas, y capitales. claro, sí, Bueno, las escuelas técnicas es donde más se enfocan en la matemática. claro, está bien. Claro, en Chubut, ves que yo sabía que no, ahí me aclara Julio que es, bueno, entonces ustedes, igual que acá en provincia de Buenos Aires, bueno, yo lo traje en un segundo año, este problema, por ejemplo. Ahí está, ahí quería orientarme, porque la otra capacitación que habíamos dado era, bueno, vieron que tenemos el mismo país, pero hay diferentes años
de primaria y de secundaria. Sí, sí, pero quedó entendido, quedó entendido. Bueno, Cualquier duda igual interrumpan y pregunten, porque siempre sí, es la idea sí, no tengan vergüenza, digamos. Bueno, este segundo problema también es un problema del contexto de las ciencias naturales. Como ven, el gráfico no corresponde a ningún modelo conocido, digamos, es un gráfico que representa la producción de biogás relativa en función de la temperatura, y también se hacen algunas preguntas, y una tarea que está piola, digamos, para tener en cuenta es determinar si ciertas afirmaciones son falsas o verdaderas a partir de la interpretación de este gráfico. Bueno, de vuelta hasta el análisis, y acá voy a retomar un poquito la aclaración que hicimos recién. Acá, si uno hace una primera mirada a este problema involucra la fórmula de una función que todos ustedes saben que es una función del tipo, una función homográfica. Y claramente en ciclo básico los chicos no trabajan con funciones homográficas. Sin embargo, si uno se pone a mirar qué es lo que es eso, se da una función y su representación gráfica en el contexto del problema, ¿no? Está representado el tiempo con el eje horizontal, con lo cual solamente de ser mi eje positivo de las X es el dominio de validez de esta situación. Y como verán, las tareas que se piden es, por ejemplo, completar una tabla a partir del gráfico y o la fórmula, o sea, están los dos registros, aspecto que no involucra nada particular de la función homográfica, sino que puedo, bueno, leer que en 1, yo ya no veo, el medicamento en sangre es de 9, creo que es, u 8 en 1, y también lo puedo hacer evaluando la función en 1, aspecto que nos parecía súper importante, que en este caso donde están los dos registros, tanto el gráfico como el algebraico, que ambos registros me permitan encontrar como imagen y cómo se ve eso en el gráfico y cómo se utiliza la fórmula para obtener ese valor. Con lo cual acá lo que estaría puesto en juego es la lectura del gráfico y el uso de una fórmula. Pero no hay algo particular de esa fórmula, sino que es cómo se usa una fórmula, de la misma manera que indiqué en otro problema. Aparece una cuestión también de verdaderos o falsos, aparece la tarea de elaborar afirmaciones que sean falsas, de elaborar afirmaciones que sean verdaderas, y bueno, una pregunta final, pero lo que quería remarcar es que si bien uno que sabe mucha más matemática, por supuesto, que cualquier estudiante de secundaria, sabe que esto es una función homográfica, poner atención en qué es lo que se solicita con esa fórmula y con este gráfico, para entender cuál es el requerimiento. No es que tengo que saber cuál es la asíntota de una función, sino que está alejado de eso porque las preguntas se responden con conocimientos que son generales de función de cómo se usa una fórmula o cómo se lee un gráfico. De hecho, fíjense que el valor problemático acá es el x igual menos 1 y no está en ningún lado ni tiene sentido para este problema. O sea que no, esos problemas que uno se imagina que podrían surgir con la forma de la función no se ponen en juego en este problema. Sigo, de vuelta, este es un problema en contexto extramatemático, está todo el análisis, todos los comentarios, y acá finalmente aparece en el bloque 3 las funciones lineales y sus gráficos, y acá el contexto es, como dijo Alejandra, la misma matemática, o sea, lo que provee problemas a este bloque es la misma matemática. Hay toda una introducción y muestro uno de estos problemas, creo que son 3 o 4. Por ejemplo, este problema dice, en el siguiente gráfico aparece representada la función dada por la siguiente fórmula. O sea, una fórmula y se representa, se muestra un recuadro con el gráfico. Y lo que se pide es decidir si los siguientes puntos pertenecen o no al gráfico.
y aparece como una variable didáctica puntos que se pueden ver en el recuadro que se muestra, y puntos como el último que no se pueden ver del recuadro. Con lo cual, lo que sucede, por ejemplo, que no están en este gráfico, porque para ellos el gráfico es lo que se ve, no el conjunto de puntos que cumple determinada condición. Con lo cual este problema empieza a mover un cachito, que uno siempre que elabora un gráfico, el software también, los software también, y nosotros cuando lo hacemos en la hoja, representamos una parte de ese gráfico, ¿no? Y que el gráfico es, en este caso es decir algo que está mal, pero me van a entender, es infinito, no tiene final, porque el gráfico, la función está en el dominio natural, que son los números reales, con lo cual la idea de decidir que un punto esté en el gráfico tiene ciertas limitaciones si solo lo pongo en juego mirando lo que se ve en el gráfico, lo que se visualiza. Y ahí empiezan a aparecer algunas relaciones que enriquecen qué significa el gráfico de una función para los estudiantes. Así que... Sí, perdón, Pau, que ahí Alejandra había levantado la mano, ¿no? De la vez anterior, o... Alejandra, sí, ¿no? Recién levantaste. Sí, sí, sí. No, yo quería, no sé si aportar o preguntar, digo, ahí hay una gran diferencia cuando un gráfico surge o nace del estudio matemático pura y exclusivamente, a cuando un gráfico describe algún comportamiento natural, porque en general los gráficos que describen comportamientos naturales no son infinitos. O sea, por ejemplo, de la ebullición del agua, bueno, llegaba hasta 94 grados y ahí se quedaba. Y uno sabe que no va a dejar infinitamente hervir el agua, porque en un momento el agua se termina, ¿no? Entonces, el gráfico tiene un acotamiento que podrá ser muy amplio o muy pequeño, dependiendo de la experiencia, pero el gráfico es más descriptivo, digamos. Es más fácil ver que no es infinito. Ahora, cuando estamos hablando de un problema puramente matemático, esa infinitud de la recta es muy difícil de visualizar para los chicos, por lo menos en una primera instancia, ¿no? Estoy de acuerdo totalmente con lo que decís en la dificultad que trae esto, porque justamente el concepto, o sea, los chicos tienen pegado el término gráfico, no un conjunto de puntos que cumplen determinadas condiciones, sino que a lo que veo, a lo que se visualiza. Entonces, ¿cómo hago para poner en conflicto eso? Por ejemplo, no sé, ahora los software permiten hacer los zoom, etcétera, entonces por ahí son herramientas que me permiten poner más en escena ese conflicto, porque, o sea, hago zoom y lo veo de una manera, hago zoom lo hago de otra, pero el gráfico es el mismo. ¿Cómo es eso? Entonces, acuerdo en lo que vos decís, pero también acuerdo en que en un momento tenemos que poder empezar a discutir el contexto intramatemático, los problemas desde dentro de la matemática. Entonces, estos asuntos, creo yo, después me contarán ustedes con su experiencia, estas preguntas que ponen un poco en conflicto la idea entre lo que veo y lo que es el gráfico, empiezan a contribuir. No significa que se salde, porque son situaciones, como dijiste vos, o conceptualizaciones complejas para que los chicos las construyan, pero empezar a moverlas un poco a partir de algunos problemas, creo que es como una forma de empezar a traerlo al aula de alguna manera. Pero acuerdo que es complejo y que muchas veces, no sé, cuento desde mi experiencia, muchas veces me ha pasado empezar a trabajar función lineal en contexto, con piletas, con un montón de contexto, y cuando uno empieza paulatinamente a sacar las piletas y los chicos la necesitan, como que necesitan la pileta, decir que sale agua, para hablar de cuánta agua sale por minuto, para referirse a la pendiente, y es algo que se resisten, pero que también nosotros tenemos que empezar a empujar desde nuestras propuestas, para que es algo que es parte de la matemática, con lo cual tenemos que traerlo de alguna manera.
pero acuerdo totalmente que es compleja la descontextualización o la intracontextualización en la matemática. Y bueno, estas son algunas ideas que por ahí les pueden servir para pensar y para ver qué se puede hacer, o para no usarlas porque no les gustan, ¿no? Pero digo, para empezar a complejizar esta transición entre lo extra y lo intramatemático. Me ha pasado miles de veces que uno le da un problema intramatemático de función lineal y ellos te siguen hablando de la pileta que se está vaciando, digamos, porque no pueden soltar eso que los ayuda, que es tan importante en un primer momento, que es el contexto del cual salen esas ideas. Así que, nada, de acuerdo con tu comentario. Muestro un problema más, pero bueno, este problema y los que están dentro de este bloque van un poco en ese sentido, a discutir cuestiones intramatemáticas y que están vinculadas con alguna representación gráfica. Acá hay otro problema: a partir del siguiente gráfico de la función lineal, un medio de x menos 1, completen la tabla de valores. O sea, mirando este gráfico te voy a completar la tabla, y también aparece la idea de que no llego hasta todos los valores que están acá, y cómo obtengo los que están fuera de este recorte gráfico. Bueno, y ahí aparecen algunos asuntos. Y cuento este último, pues ya conté todo, cuento este último se representa la misma función, perdón, ya dije la respuesta. Digamos, este gráfico es el gráfico de la misma función, nada más que acá está mostrado un recorte y acá está mostrado otro recorte. Entonces el problema... Están distintas escalas el eje. Claro, están visualizados distintos los gráficos. Claro, ahí sacamos el zoom. Claro, entonces lo que se discute justamente es eso, que cuando uno tiene una función, se pueden producir diferentes representaciones gráficas de una misma función. De hecho, bueno, con los software esto es casi que uno lo hace con el dedo, lo agranda, lo achica, pero que lo que se ve visualmente es el mismo objeto, es un asunto matemático a discutir. Y acá este problema intenta poner un poquito en discusión este asunto. Bueno, y llegamos a la propuesta 3, que es como la más... estoy como re mal con el tiempo, vamos bien, Ceci. Estamos medio mal, pero aunque sea pudimos sí. recorrer, no, porque estuvo interesante por ahí el intercambio ahí con las colegas, recorriendo todo el material, que es más o menos un poquito la idea de este taller. Así que bueno, les mostramos después... apurame si hablo mucho. No, después les mostramos rápidamente el último problema que llevamos al aula, y tenemos algunas producciones de los chicos, así que bueno, hacemos eso rapidito, no hay problema. Pero bueno, esto está bueno para contarlo y también que nos pregunten. Bien, y acá esta es la propuesta más novedosa, quizás porque incluye el trabajo con GeoGebra, y además incluye el trabajo con un objeto que vive en la escuela secundaria, casi toda la escuela secundaria, que son las ecuaciones. Y bueno, es un poco innovador el abordaje que se hace, por eso voy a contarle un cachito. Acá aparece toda una introducción sobre el uso de la tecnología en la matemática y para aprender matemática. Y esta propuesta 3 sí es una secuencia de vuelta, es una secuencia organizada con problemas que se van relacionando unos con otros, y la visión respecto de las ecuaciones que tiene la secuencia en sí, tiene que ver tienen como objetivo problematizar cómo usar el graficador de GeoGebra para estudiar las soluciones de una ecuación. Entonces, en este primer problema se grafican dos funciones en un mismo sistema de ejes cartesianos que representan de vuelta la temperatura en función del tiempo, y se hacen algunas preguntas
que ponen en relación la temperatura de las dos sustancias para un tiempo dado. Entonces se pregunta, ¿existe un tiempo donde la temperatura que representa F es mayor que cuál es ese tiempo? Y hace ese tipo de preguntas hasta concluir que la temperatura, se llega a discutir que la temperatura de ambas sustancias es la misma en dos momentos de este experimento, que es a los 3 y a los 6, yo ya no veo nada, perdón, yo hasta ahora, sí, a los 3 y a los 6, ahí se ve mejor, y que esos valores, que son los valores de, de X, para los cuales la temperatura es la misma, son las soluciones de la ecuación f de x igual g de x, sin importar cuáles sean las fórmulas, ¿no? Sino que f de 3 es igual a g de 3 y f de 6 es igual a g de 6, y eso es lo que se discute. Entonces, a partir de esta idea, acá hay todo un análisis, acá los análisis son un poco más detallados, porque es una propuesta un poco rara, entonces, rara o innovadora, entonces hay como bastantes dibujos de apoyatura para el análisis didáctico para que se entienda bien. Acá aparece de vuelta el gráfico de una función y la fórmula de esa función, y se pregunta, por ejemplo, marcar sobre el gráfico todos los puntos que sirven para hallar las soluciones de la ecuación 1 medio de x cuadrado igual a 8. De vuelta, quiero que presten atención en lo que se propone. No se está proponiendo que resuelvan esta ecuación cuadrática de manera algebraica, sino que se está proponiendo que piensen, ¿para qué valores de x esta gráfica vale 8? En apoyatura con lo gráfico, no en lo algebraico. Bueno, y esta idea avanza, ven que acá se marcan, en el análisis se marca bien con detalle todo lo que se espera. Acá hay un cuadro donde aparecen distintas cuestiones vinculadas con la ecuación f de x igual a g de x, que en este caso es f es 2 y f de x es raíz de x, como encontrar la solución de la ecuación raíz de x igual a 2, apoyándose en la representación gráfica, que como todos ustedes saben, GeoGebra es un software que uno ingresa la fórmula y inmediatamente hace el gráfico. Entonces, ¿cómo utilizarlo? ¿Cómo aprovecharse de eso que hace inmediatamente el software para pensar en la solución? Utilizando GeoGebra, dos estrategias distintas. Creo que es la de Marcelo y la de Andrea. Acá hay una parte donde incluimos, acá están los gráficos, los QR están los videos donde están relatadas y hechas en la computadora esas estrategias, para que las vean ustedes o para que las compartan con sus estudiantes y se fijen si son correctas, adecuadas, si hay algo que ajustar, o de cuál de ellas podemos copiar para resolver otras ecuaciones. Y acá aparecen ya problemas, cuando la estrategia está como discutida y acordada, aparecen problemas para ponerla en juego. Entonces aparecen distintas ecuaciones que lo que se espera es que se encuentren las soluciones utilizando la estrategia que se viene discutiendo, que es analizar los puntos de intersección entre la gráfica f y en este caso la función 2, la función menos 8, etc. Bueno, además de los problemas y el análisis bastante detallado en esta última, acá hay otro problema de reinversión, al final hay algunas, el uso que se hace del GeoGebra es bastante tranquilo, ameno, no es un uso muy sofisticado. Se usa para ingresar las fórmulas, por ahí se usa buscar puntos de intersección, y el zoom y el desplaza vista gráfica, que son dos herramientas. No más, no aparece más que eso, y acá está como discutido un poco por qué esas son las herramientas de GeoGebra que más se utilizan, y como algunas advertencias, ¿ven? Ingresar una fórmula en la barra de entradas, cómo se hace eso, de qué manera se puede usar, como hay como un pequeño instructivo, llamaría yo, o cuestiones
técnicas del GeoGebra, que las ponemos ahí en discusión para que se entienda mejor la propuesta. Bueno, y finalmente lo que aparece al final del libro es un anexo donde están todos los problemas juntos, sin análisis. Esto lo hicimos porque nos parecía que podía ser útil si alguien quería fotocopiar o una propuesta completa, o tenerla de referencia, que no esté intercalado el análisis, que lo puedan directamente sacar fotocopia del final. Así que al final está ese anexo que están todas las actividades sin análisis didáctico. Así que, bueno, esa es la propuesta 3. Voy a poner la presentación de vuelta. ¿Se ve este? Sí. Sí, sí. Bueno, ya estamos en tiempo, pero hago algo súper rápido lo que queríamos presentar, Pau, para que tengan una idea de alguna de la producción de los chicos. Bueno, la idea era un poquito participamos, pero igual estuvimos charlando con ustedes, así que bueno, igual se lo agradecemos un montón porque es un poco la idea de estos talleres que nos llevamos, un poco de la retroalimentación de ustedes y de las observaciones, porque bueno, ustedes están nosotras también, pero al estar en el aula siempre, y cada aula es un mundo, están buenos todos los aportes que nos hacen y nos enriquecen un montón. Bueno, rapidito, este problema que no sé si ustedes trabajan con representaciones, con gráficos de barras, que yo particularmente no uso mucho porque siempre queda un poquito relegado y por ahí nos ocupamos de otras cuestiones. Nos pareció una buena introducción, ya que no se trabaja como para empezar a las de representaciones gráficas, y tomamos este gráfico que estaba y en el cuadernillo de Ciencias Naturales, que era de la cantidad de energía autogenerada para los distintos meses del año 2017, y bueno, y hacemos algunas preguntas a los chicos, y este problema lo llevé al aula de mis alumnos de primero, que también son primero para ustedes, y bueno, y acá queríamos compartir un poquito las producciones, así, aunque sea rápidamente, sé que por ahí algunos se tienen que ir, bueno, la última pregunta les preguntaba cuánto era la totalidad de energía autogenerada, y les dábamos algunas opciones, ¿sí? Y bueno, la idea ahí decía menor a 1.200.000, porque si pueden ver, digamos, llega hasta 1.200.000, que es en el mes de febrero. Y también un poco ver las estrategias que ellos usan, porque no tienen la exactitud de todos, ¿no? Algunas las pueden ver porque las barras terminan sobre la línea y otras no. Y bueno, y ver un poquito qué estrategias se utilizan para estimar, leer y poder estimar la cantidad de energía eléctrica autogenerada en total. Bueno, y algunas de estas fueron las producciones de los chicos. Pau, no sé si les querés mostrar. Bueno, ellos, les cuento un poquitito, ellos ponían la regla, iban hasta allá, le ponían arriba cuánto les parecía estudiar, y bueno, acá tenemos la cuenta de chorizo, acá al costado, que iban sumando todas sus estimaciones, algunas exactas, otras no, y bueno, iban calculando de esta forma. Bueno, estas son algunas de las producciones. ¿Por qué eran verdaderas o falsas? Estas eran algunas preguntas que poníamos. Es falsa porque con la suma de lo autogenerado en febrero y la de cualquier otro mes ya pasa la suma. Bueno, nosotros habíamos pensado una estrategia que era decir, bueno, la máxima es casi 1.200.000, la multiplico por 12, entonces ya eso va a ser de ahí para abajo, digamos. Entonces algunas de las opciones que nosotros dábamos eran falsas. Pero bueno, lo bueno estuvo que los chicos estimaron más o menos cada una de la energía en cada mes. Y bueno, y fueron sumando y ahí fueron contestando las verdaderas o falsas. Y otra cosita antes de concluir que me gustaría mostrarles es que después nosotros les dimos la tabla, que creo que hoy Pau mostró. Esta es otra, pero a ver, Pau, pasás esta. Les damos esta tabla y ahora al revés. Ellos tenían que generar, o sea, graficar, ¿sí? Y bueno, y acá están algunas de las producciones que hicieron los chicos.
bueno, que podemos ver que tienen errores de escalas o del ancho de las barras, o que no hay, ¿no? Pero bueno, es mi primer año, o sea que son chiquitos, pero bueno, creo que es un buen problema. Sí. Acá en el primer gráfico, como que el ancho depende de las letras de la inicial del mes, digamos. Sí, los de abajo no arreglan ni locos, ¿no? Y después, bueno, por ejemplo, este gráfico que está señalando Pau, que se ve muy prolijito, también comienza, fíjense, en 200, del 0 al 200, la escala ahí. Pero bueno, fue, aunque sea un comienzo de una introducción de este tema, para ellos que son chicos, que por ahí no están acostumbrados a ver gráficos, creo que la lectura les resultó bastante amena, creo yo también, porque al ser cualitativas, o sea, los meses, al estar los meses, por ahí les generaba algo más familiar, ¿sí? Bueno, y estas son Y el algunas tipo de los variables. Exacto. Sí, Sí. para mí, Ceci, agrego algo, lo más interesante Sí. es que a partir de estas producciones uno también se da cuenta de todos los implícitos que hay en esa representación, como por ejemplo decíamos acá, que las barras deberían ser todas del mismo ancho. Bueno, eso es un implícito que uno asume que es así, y acá en la primer producción de ellos, ya pone en relevancia que es un asunto a discutir y explicitar en la clase, porque no, para nada lo tienen presente, digamos. Lo mismo que la escala, que no es lo mismo tomar un aspecto a partir de una producción que ellos hagan y ponerla en el aula para discutir, que explicar algo sobre un no ejemplo, sobre algo que no, o sea, decir, recuerden que las barras tienen que ser todas iguales, a que esa observación surja a partir de una producción. Creo que tiene otro significado dentro de la clase, porque se apoya en algo que ellos hicieron. Entonces le significa de otra manera, tanto al grupo que hizo la producción, donde las barras no tienen el mismo ancho, como al resto de la clase. Así que nada, me parece re interesante las producciones. Bueno, y esto era un poquito lo que les teníamos para contar. No sé si tienen alguna pregunta, algo. Sé que estamos un poquito pasaditas de tiempo, pero bueno. Yo por mi parte agradecer, nada más, estuvo muy interesante. Bueno, muchas gracias, Alejandra, también gracias. por tus aportes. Sí, gracias. Yo ahora recién los estoy viendo, en realidad, porque cuando estaba presentando no veía ni el chat ni las caras. Bueno, ¿alguien quiere hacer este material? Digamos, todo lo que fui recorriendo es el formato digital que está, como dijo Facu, disponible para descargar y para que los ayude a pensar. Y que lo usen, si lo usan como ustedes más les convenga, que lo cambien, que lo reacomoden, pero que les sirva de ideas, ¿sí? Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias antes que nada por bueno, sus aportes, de todos los colegas que participaron. Quería consultar si luego de este encuentro van a haber otros encuentros, alguna instancia de elaboración de algún tipo de trabajo, algún intercambio. La idea, hola Alejandro, ¿cómo estás? En realidad la idea es presentar el material, no está estipulado que haya más encuentros, que les llegue a ustedes el material, que lo miren. Hay algo que dijeron las chicas, lo que siempre dicen en los encuentros, si no lo dijeron, lo dicen siempre, es que el material no está preparado para que lo trabajen secuencialmente o de una manera cerrada, como se propone así en el aula, sino que ustedes puedan tomar herramientas y a través de eso trabajar acorde a cómo hayan hecho la planificación. Sabemos que también estamos a la mitad del año, a ustedes les queda solo 6 meses de trabajo por delante, entonces
y en breve entiendo que tienen vacaciones también de invierno. Entonces, hice mal la cuenta, no estamos en junio, estamos en julio, o sea, quedan menos de 6 meses por delante. Entonces, sabemos que nada, que tal vez ustedes ya planificaron con otros materiales y demás. Sí, seguramente les llegue en algún momento alguna evaluación. ¿Se me está tildando? Porque los veo tildados. Un poquito, sí, un poquito, Facu. Ahí está, bueno, sí, seguramente en algún momento les va a llegar alguna evaluación o algún pedido de devoluciones, si pudieron implementar el material, si les sirvió, si les gustó, si les llegó bien. Yo creo que sabemos también que trabajar con el material físico tiene otras virtudes que trabajar con el material virtual, y esa va a ser tal vez nuestro feedback para después, bueno, tal vez dependemos mucho también de lo que puedan conversar desde Fundación YPF junto con los ministerios en la profundización de todo este trabajo, pero sí queremos saber, ustedes recibiendo el material, qué uso le pudieron dar y cuál es su perspectiva. Así que en algún momento, no ahora en lo inmediato, pero en los próximos meses les va a estar llegando un correo como haciendo esa consulta y esa evaluación, ¿sí? Apagué la cámara para que no se me corte, me parecía mucho más importante que me escuchen a que me vean, pero bueno, tampoco los queremos demorar mucho más. Así que gracias por haber participado, gracias también por haber puesto su información en el formulario. Esperamos que en breve puedan recibir el material y a través de eso ya poder empezar a trabajar. Y si lo utilizan para nosotros, mucho más que felicidad. Así que bueno, gracias Ceci, gracias Pau también Gracias, por Pau. todo el trabajo de siempre y nos esperamos vernos pronto. Así sea a través de la evaluación. Así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por estar acá presente. Que tengan una buena semana. Creo que las vacaciones ya empiezan en breve, así que Bueno, un saludo desde... Ah, se te tila, Facu. felices vacaciones, quería decir nomás a quienes empiecen las vacaciones de invierno en breve. Bueno, gracias a todos por participar, a todos y a todas. Gracias. Muchas Saludos. gracias a ustedes. Hasta luego.